uno que otro es un neumópata ya conocido o de reciente diagnóstico, y todos salen del quirófano a cirugías en mayor de 2 horas, con sonda, con sonda orogástrica, mediastinal, con sonda urinaria, hasta 2 catéteres en ocasiones. Entonces nuestro riesgo de infección pues sí es muy, muy importante, y la estancia intrahospitalaria es muy variada, de 3 a 3.35 en la UCI y de 3.3 por días en la terapia intensiva. Se tomaron para los criterios para definir una infección nosocomial de la guía práctica de prevención de las infecciones nosocomiales. Esta es toda una guía que son como unas 50 hojas, pero este es más o menos simplificado, y ahí ellos describen, la definición de cada parámetro, que es bacteremia, que es neumonía, cómo toman ellos la definición de neumonía, cómo se deben de tomar los cultivos y cuáles si son positivos o cómo no. La siguiente. Bueno, hicimos un pequeño estudio porque es mucha información, entonces no tengo completo todavía lo más importante, que son las infecciones nosocomiales por ventilación mecánica, porque es demasiado, todavía no terminamos, pero sí nos vamos de tarea aunque sea terminar las bacterias para la presentación. Se estudiaron los pacientes que ingresaron del 2010 al 2012, y fue un total de 1.675 pacientes que ingresaron independientemente de su diagnóstico, neumonía o superado el corazón. Se analizaron las muestras de orina, sangre, secreción bronquial y de punto de catéter. Nosotros por año más o menos tenemos como 535, 550 ingresos a la terapia intensiva. Ahí van incluidos los recién nacidos de la UCI. Siguiente. Bueno, de esos 1.675 encontramos que 194 pacientes tenían una infección nosocomial. Se quitaron todos los pacientes que no estaban, eran como 219 al inicio del estudio, y se hizo la muestra más pequeña porque no todos estaban bien diagnosticados como una infección nosocomial. La siguiente. Nuestra prevalencia fue entonces de 11.58. La siguiente. Y encontramos que los pacientes con 2 o más infecciones fue de 1.25. Esos pues tenían ya sea pseudomonas en secreción bronquial y tenían cándida en orina, por ejemplo. Generalmente se asociaba más a infección de vía urinaria, aunque tenemos un bajo porcentaje de infección de vías urinarias por cándida. Eso sí es lo que más observamos. En cuanto al total de pacientes, el total de cultivos que nos dio positivos fueron 216. La siguiente. Y nuestro porcentaje de positividad fue de 76.9%. De estos, de todos los cultivos que tomamos, que fueron 281 en estos pacientes, que vemos que un paciente tiene una infección, entonces se mandan cultivos de catéter, de todo, ¿verdad? Y fueron 108 hemocultivos que se tomaron, 73 de secreción bronquial, 59 punta de catéter, 29 urocultivos y solo 12 pacientes que tenían características de infección de herida quirúrgica. La siguiente. De esos 281, como ya había mencionado, 216 fueron positivos, y 86 de los 108 fueron hemocultivos positivos con germen aislado. De punta de catéter fueron 51, y solo de secreción bronquial tenemos un 44%. De 9% urocultivos, digo, 9 pacientes con urocultivo positivo. Tenemos un poquito ahí de sesgo en cuanto a los cultivos de secreción bronquial, porque la muestra que se envía al laboratorio a veces no es la durante el lavado bronquial, y entonces ahí sí se nos ha reducido mucho cultivos positivos en cuanto a las neumonías. La siguiente. En urocultivos nos dio el porcentaje más alto, aunque era una muestra más pequeña, porque se lleva un control de cuándo se instaló la sonda urinaria, cuándo se retira, y lo más que nos tardamos en retirar una sonda urinaria son 3-4 días, aunque el paciente esté completamente sedado, y si lo requiere, se vuelve a instalar una nueva, y el personal de epidemiología es el que va y registra cuándo se quita y cuándo se instala una nueva sonda. Y como les decía, de estos pacientes, pues casi todos los que dieron positivos fue por cándida. De hemocultivos el 80%,
de secreción bronquial solo el 70% y de punta de catéter 74.6%. La siguiente. ¿Qué gérmenos encontramos en cuanto a las bacteremias? En 50 pacientes se encontraron gram positivos, gram negativos 27 y levaduras fueron 9 pacientes. La siguiente. Bueno, y ya desglosado por microbiología, ¿verdad? Entre los bacilos gram negativos más frecuentes que vimos, de los 27, 6 pacientes fueron por Klebsiella y Pseudomonas, 5 tuvieron Stenotrophomonas, 3 fueron con E. coli y Enterobacter y Serratia en 2 pacientes, los demás nada más fue en un solo paciente. La siguiente. En cuanto a la relación de defunciones en general de nuestros pacientes, ¿verdad? Independientemente de su ingreso al hospital, fue 14.17. La siguiente. Y de los que murieron por infección que se diagnosticó como un choque séptico, ¿verdad? O una sepsis ahí, o un choque mixto, fue solo el 0.9%. La siguiente. De los pacientes del total de 9 pacientes que se tomaron para herida quirúrgica, 3 de ellos se diagnosticaron como mediastinitis y los demás solo fueron estafilococo ahí en la herida quirúrgica, pero no fue mediastinitis. Y de endocarditis tuvimos 3 pacientes en el 2010, 3 en el 2011 y 5 pacientes en el 2012. La siguiente. Bueno, ¿de qué nos sirven los proyectos de estudio de prevalencia? Bueno, esto es importante porque nosotros conocemos la tendencia de las bacterias o la microbiología propia de nuestra unidad de cuidados intensivos, las medidas que se van a tomar o las medidas que se debieron haber tomado para mejorar esta tasa de infección. Más o menos todas andan en el mismo porcentaje. El estudio más largo que se ha hecho, ¿verdad?, desde 1990 es el de EPINE, el de España, ¿verdad? Ellos mencionan que tienen un 7.6% de infecciones nosocomiales, y nosotros 11.5%. El Hospital de Nutrición Salvador Subirán, ellos tienen muy variable, 21% mencionan algunos artículos. Salubridad, como ya dije, la norma decía que 15.8% y nosotros 11.5%. La que sigue. Bueno, esto es lo mismo, ¿verdad? Hay un estudio que se usa en 21 hospitales de México, no es muy reciente, ¿verdad? Y la incidencia, como eran hospitales de segundo nivel, era muy variable, desde 0 hasta 29%, y solo el 2% tenía más de una infección nosocomial. La que sigue. En cuanto a bacteremias por 1000 días de catéter, nosotros tenemos un 12.9%, el Federico Gómez 12.4%, el Hospital Salvador Subirán 7.5% y en España 13.7%. Esto es importante porque en un inicio, ¿verdad?, en el estudio de EPINE, ellos tenían infecciones de vías urinarias, esta era la infección más frecuente que se veía. Posteriormente, lo más frecuente son neumonías asociadas a ventilador, que nosotros también es lo más frecuente que tenemos, nada más que no traigo los datos, no terminamos todavía el estudio. Y en la gran mayoría de los hospitales de México, también la infección por neumonía intrahospitalaria es la más frecuente, seguidas de infecciones de vías urinarias. Los resultados de la microbiología muestran que en nuestro hospital, pues estafilococo, epidermidis y aureus son los más frecuentemente encontrados a una instalación de un catéter intravascular, que es lo que se ve en algunos otros hospitales también. La siguiente. Las bacterias por gram negativas se encuentran entre los principales agentes. Esto nos da un gran problema porque estas bacterias, pues ya sabemos, tienen una capacidad de adaptación y modifican, ¿verdad?, los mecanismos de resistencia a los antibióticos. Los más comunes que se encontró en la literatura, ellos tienen Klebsiella y luego E. coli, Enterobacter y Pseudomonas. Prácticamente son los mismos que nosotros, nada más nosotros tenemos a Klebsiella y Pseudomonas y Stenotrophomonas. E. coli casi es muy bajo el porcentaje de pacientes. Las defunciones por infección, como les decía, solo era el 0.9%, que pues sí, en realidad es muy poquito, ¿verdad? Pero nuestros pacientes
La causa más común, obviamente, como son postquirúrgicos de cardio, generalmente son por choque cardiogénico, pero aún así las bacteremias y las neumonías pues sí nos prolongan la estancia del paciente en el hospital. Generalmente si un paciente no lo extubamos en el tercer o cuarto día, ya sabemos que va a empezar con un proceso infeccioso agregado porque está multiimpedido, sobre todo los pacientes que tienen hipertensión pulmonar, eso los tenemos que tener sedados y relajados, y eso aumenta la infección en el paciente. Entonces, para la semana, el paciente por lo menos ya tuvo un pico de fiebre, o empezó con datos ahí de infección por neumonía. La siguiente. ¿No se pasó? A ver, la que sigue. Bueno, es importante, ¿verdad?, que el laboratorio, ¿verdad?, nos diga cuántos cultivos sí están positivos y que realmente sea un diagnóstico, que no dé más de 2 o 3 de bacterias, ¿verdad?, para poder elegir el tratamiento adecuado de tu terapia intensiva. La siguiente. En base a esto nosotros tenemos como protocolo, ¿verdad?, de manejo qué antibióticos vamos a utilizar como profilaxis antes de la cirugía de nuestros pacientes. En la unidad de cuidados intensivos neonatales, pues es como en cualquier otra, ¿verdad? Y ingresan los recién nacidos, se instala su catéter, se realiza su cirugía y se inicia con ampiamica. Si vemos que hay un dato de infección con foco no identificado, inmediatamente se cambia imipenem-cilastina y vancomicina en aquellos pacientes que se observa una infección ahí en la herida quirúrgica, y luego inmediatamente se hace el cambio. La siguiente. Y en la terapia intensiva, todos nuestros pacientes de ingreso, como en teoría no están infectados, se les pone solo cefalotina. Posteriormente se aplica vancomicina en pacientes que sean alérgicos a las penicilinas o que sean todos los de prótesis valvulares, se inicia con vancomicina. Imipenem-cilastina también ante la sospecha de un foco infeccioso, pensando que sea una neumonía por pseudomonas, y vancomicina en infección localizada de herida quirúrgica, porque tenemos más frecuentemente bacteremias por staph. Para que todo esto, ¿de qué nos sirve, verdad? Pues para tener medidas preventivas. Por ejemplo, en nuestro hospital estas son algunas de las que llevamos: la profilaxis antibiótica en relación a la bacteria, ¿verdad?, más frecuente en nuestro hospital, y nosotros se mandan los antibióticos y la nutrición parenteral por SAFE, ¿verdad? No se manipula la nutrición ni los antibióticos, llegan para cada paciente con su registro, su nombre, ya no se tienen que diluir, viene la dosis adecuada para cada niño, y el personal que se dedica a instalar la NPT es una enfermera capacitada y solo ella instala las nutriciones parenterales. El control de vigilancia epidemiológica, hay una señorita o un médico, ¿verdad?, que se encarga de tomar todos los registros de los pacientes, ¿verdad?, que ingresan y se sospecha infección nosocomial, se hace un registro de estos con una hoja. Y en cuanto a las guías para neumonías asociadas a ventilación, pues el cambio de todo el circuito de ventilación, cómo se debe hacer el lavado bronquial, todas estas medidas son las que se implementan. Y la siguiente, la Secretaría de Salud se implementó la campaña Bacteremia Cero. Esto es vigilar la calidad del agua, higiene correcta de las manos, uso de clorhexidina o iodopovirona en preparación de la piel para instalación de un catéter venoso central. Y la siguiente. Pues nada más, ¿verdad? Como conclusiones, pues la bacteriología de las infecciones nosocomiales es diferente en cada unidad hospitalaria. Está en relación con las características propias de cada paciente. ¿Esto? ¿Tienen alguna pregunta? Gracias. Le damos las gracias a la doctora María Elena Molina Garza por compartirnos su experiencia y por su excelente presentación.